soy la Basmati de nuevo con vosotros. He cambiado de domicilio. Eso que veis es una nevera. Estoy en casa de mi hija. Bueno, vamos a ver. Estoy encantada, no pego ni golpe. Bueno, lo he titulado hoy El canal Tartesos o el sueño de una noche de verano. Es una reflexión sobre lo que supuso el reino de Tartesos, que sigue siendo un misterio para muchísimo. De hecho, hay, como si dijéramos, dos líneas. Yo creo que es que los historiadores en general, los arqueólogos nunca están de acuerdo, y casi es bueno porque ellos buscan argumentos para, de una u otra manera, para, no sé cómo poner la luz, para convencernos de sus teorías, lo cual a mí me convencen todos. Es decir, pues son gente bastante culta e inteligente. Pero bueno, independientemente de todo, me parece una época súper interesante por los agentes que intervienen. Fenicios, griegos, nuestros tartésicos, que eran los indígenas de aquí españoles, que no tenían un pelo de tonto, ni eran tan analfabetos, pero que obviamente vienen de culturas como la griega o la fenicia, que impregnan absolutamente lo que es el panorama, porque ellos son la correa del creciente fértil, ellos son el progreso. Entonces, aunque se habla mucho de los fenicios, de que bueno, de que eran gente que eran pacíficas, etcétera, etcétera, pero bueno, venían como flotillas donde había unos barcos que no me acuerdo cómo se llamaban, cuadratura, cuadrado, no sé qué, que eran como para transporte de mercancía, y otros barcos que eran de tropas, porque obviamente venir desde Líbano a la puerta del océano, como es Onuba, Huelva o Cádiz, pues es una travesía mostrenca, y más para, yo qué sé, el siglo VII antes de Cristo y cosas así, que son hace 2000 y pico años, o casi 3000. Y bueno, y sí, efectivamente eran gente más interesada en buscar recursos que efectivamente que en guerrear, pero obviamente los que los recibían no siempre estaban de acuerdo con su proyecto, con lo cual se pertrechaban de pequeñas naves, bueno, pequeñas, no tan pequeñas, donde iban remeros, que eran mixtos de remo y tal, y ellos sabían navegar a mar abierto. Eran sofisticadísimos con la Osa Menor, y bueno, para nuestro país fue maravilloso porque los restos que nos estamos encontrando, o sea, el hallazgo de restos griegos en Huelva, sobre todo de cerámica importada de distintas regiones de Grecia, en especial de los jonios y de Atenas, pues no tiene comparación con otros puntos de la península entre los años finales del siglo VII y la primera mitad del siglo VI antes de Cristo, que es la época en que, según las fuentes escritas, tiene lugar los contactos con el famoso rey Argantonio. Argantonio, voy a decir una cosa, Heródoto dice, me parece que Anacreonte también escribe sobre él, que vive 125 años, 80 de los cuales reina. Yo creo que más bien fue un señor de allí, un Basileus, que llaman los griegos, y que recibió muy bien a los griegos, porque los griegos eran gente, y los fenicios también, muy sociable, muy educada, cultos, y entonces eran también buenos seductores, todo hay que decirlo, pero me creo más que fuera una gens, una estirpe, una saga de reyes, y que en un momento determinado ese feeling que tenían con los griegos, pues por lo que sea, deja de existir, y bueno, de hecho, cuando Focea, que es la ciudad que ahora mismo está en Turquía, pero que antes era una ciudad griega, cuando es conquistada por el imperio aqueménide, y sus habitantes huyen, primero las mujeres y los niños, para que no sean tomados como esclavos, hubieran querido huir a la zona de Tartesos, pero para entonces hace ya tiempo que el rey ha muerto, y entonces esas buenas relaciones que siempre se renovaban cuando llegaba un nuevo rey al poder, pues ya no pueden huir, porque según Heródoto, el rey Argantonio le ofrece a los foceos, les ofrece tierras para que se instalen allí, en su tierra, en Tartesos, y los foceos le dicen que prefieren volver, pero que se sienten muy amenazados, y entonces el rey Argantonio, que es bastante rico, porque tienen unos recursos minerales
increíble, les financia una muralla que además se ha visto que sí que se construye, porque los foceos les cuentan que están amenazados por los eubeos. Y bueno, los foceos, lo que pasa es que nuestro Heródoto era muy amigo de los foceos, pero realmente la primera historia, la primera narración que se conoce en Tartessos, pues es de Eubeo, me parece que se llama, que es un griego. Lo que pasa es que no da muchos detalles, porque obviamente si cuenta esto y cuenta las riquezas, al final cuenta las riquezas que ha conseguido, yo que sé, 35 kilos, yo no sé cuántos kilos de plata pura, pues no quiere como que lo imiten, porque él, ahora lo contaré un poquito mejor, es arrastrado, pues, no tenían motores, había nada más que vela, es arrastrado eh, por el viento a determinadas costas africanas y tal. Me parece que quería ir a Egipto. Bueno, conclusión, que acaba en la zona de Huelva y se sorprende muchísimo de la riqueza, del potencial que tienen esta zona. Es deciros también, es muy interesante, es una lucha porque los que hablan de Tartessos, digamos, sus opositores lo que dicen es que eso nunca existió. Existieron fenicios que, digamos, colonizaron intelectualmente a los lugareños de aquí porque eran gente muy sofisticada. Nunca lo sabremos, la verdad, pero el hecho real es que en la zona de Huelva llega a vivir bastante gente, me refiero tanto griegos como fenicios, en mano a mano, y según la época predominan uno, predominan otro, y en un momento determinado la cultura tartesa desaparece. No sabemos por qué, porque es como, más que ser un reino, porque primero se habla de un reino entre el Tinto y el Odiel, que es la sierra de Huelva. Realmente la influencia de Tartessos es grande, o sea, llega hasta mi tierra, Almería, y está en la zona ¿cómo diría yo?, de Huelva, Cádiz y Sevilla, o sea, es el suroeste español. Y hay a principios del siglo XX, me parece que en 1923, por ahí, en España, hay un shock porque viene un arqueólogo alemán que se llama Schulster, que da como una historia preciosa, porque el primero financiado por el Kaiser, este era más bien un filólogo, porque lo mismo que el de Troya, pues lo que hace es seguir, digamos, como la huella filológica, o sea, la fuente escrita, y primero trabaja en lo de Numancia, o sea, siguiendo él quiere como devolver a España como su lugar, el lugar que le correspondía, una cosa así. A los extranjeros o les gustamos, o les desagradamos, sin matices. Y este nos amaba. España, la verdad es que no pasaba por sus mejores momentos, todo hay que decirlo, pero los amantes de España compensaban por los que nos detestaban, porque nos amaban con pasión. Bueno, pues este Schulte, después de Numancia, financiado era como un mitólogo, ya os digo que más filólogo que arqueólogo, pero sí que, ¿cómo diría yo?, en España abre como una vía a la arqueología, aunque sus métodos no son comparables con los que hay en la actualidad, que son muchísimo más rigurosos, etcétera, etcétera. Bueno, pues este Schulte lo que pasa es que está convencido que, ¿cómo se llama? No me acuerdo ahora. ¿Cómo se llama? El volcán este que se lleva a la civilización esta tan sofisticada. Bueno, pues que todo esto estaba aquí, en el Parque Doñana. Sí, y bueno, y se dedica a investigar, por supuesto no estaba, pero podría, ¿por qué no? La Atlantis, me salía, es que no he dormido siesta, tenéis que entenderlo. Bueno, el hecho real es que estuve investigando y fue absolutamente histórica y heroica también. Fue además muy condecorado en España, lo adoraban porque se mató el hombre a trabajar. Bueno, la Atlántida no estaba ni de broma, pero bueno, a los españoles nos hacía ilusión que hubiera estado. Podría, ¿no? Descubrió, no sé, una ciudad debajo. Es que, ¿sabéis lo que pasa? La orografía esta que hay en Sevilla y tal, Parque Doñana, o sea, no, era totalmente diferente, o sea, las costas no tenían nada que ver, había como, pasa igual que Huelva, o sea, la ría, yo he vivido en Huelva un par de años, y además vivía en un piso 16 que se le estropeaba el ascensor, estaba embarazada de 9 meses,
pero menos mal que había hecho mucho deporte. Muchas veces tenía que subir con la niña, la barriga y la bolsa. Bueno, pues Huelva es un puerto natural con unas marismas maravillosas y tal, pero esas marismas se desecaron por la mano del hombre, como pasó también como en Valencia con el Albufera, que ha traído estas consecuencias, ¿no? No quiero hablar sobre ese tema, ¿no? Que he vivido también en Valencia muchos años. Y son zonas perifluviales o fácilmente, ¿cómo se dice? Inundables. Pero bueno, estamos en Huelva, ¿no? Pues se cambió totalmente la fisonomía porque esas tierras se ganaron al mar y sigue habiendo rías, sigue habiendo un puerto natural, pero todo parecido con la realidad, mera coincidencia. ¿Y por qué estoy contando yo todo esto para Argantonio, no? Pues lo que pasa es que yo siempre me he preguntado por qué en Huelva o sea, los fenicios, que realmente la transición del bronce al hierro, antiguos cananeos, ¿por qué? No sé, ¿por qué no tenían una koiné? ¿Por qué no tenían entidad como tenían los asirios o tenían los griegos? O tenían, si todos hablaban una misma jerga, si la conciencia se erige en la primera infancia, la conciencia del futuro individuo y la cosmovisión, ¿no? Eso lo descubrieron la psicología del siglo XIX, ¿no? Y eso está basado un poco en la Sturm und Drang, somos un pueblo, somos una nación, la unidad que se hace en Alemania, Deutschland y Bereles, ¿no? Y la unificación que se hace también en Italia, ¿por qué ellos no tuvieron eso? Bueno, pues ellos vienen tan sofisticados, nuestros fenicios, a las costas de Huelva primero, como os he dicho, de los griegos, el primer relato es eubeo, pero los fenicios vienen. Primero, los fenicios, digamos, tenían como en tiempos anteriores una tradición de bienes de lujo y después, porque se han encontrado en los palacios que hay en Babilonia y todo esto, tienen una madera maravillosa, saben labrarla, saben tallarla, saben meterle hueso tallado, marfil, etc. Pero después los fenicios, digamos, evolucionan a empresarios porque yo creo que fue algo, no es por casualidad, no fue una progresión. Y entonces, pues, a partir del finales del segundo milenio, principio del primer milenio, pues los fenicios, sobre todo la ciudad de Tiro, porque ya sabéis que va a haber una serie de ciudades que depende de qué momento, Ugarit, Biblos, Beirut, pero sobre todo Tiro, que primero es una isla y después en el 300 Alejandro Magno hace como la colmata y ya pasa a ser una península y bueno, ahí la publicidad. Y bueno, este Tiro pasa a ser una ciudad fantástica, pero con muchísima expansión en el Mediterráneo. Entonces, lo que pasa es que han evolucionado y lo que buscan son recursos. Y para ello lo que pasa es que en un principio, digamos, están secundados por el poder político y, digamos, esas inversiones tienen un matiz desde el poder, ¿no? Pero con el tiempo, digamos, se empieza a ver lo que hoy llamaríamos emprendedores, empresarios, etcétera, y a haber una grandísima competitividad. La única razón que pienso por la cual no debió haber una COINE es porque estas personas eran rabiosamente independientes y modernos. Pero eso no pasa de ser una conjetura y de ser un ensayo lo que he escrito. Bueno, voy a seguir contando Argantonio. Bueno, pues estamos en la época del siglo VII antes de Cristo, estamos con Argantonio, estamos con los griegos y estamos también con los fenicios. ¿Y por qué no pudieron trabajar mano a mano uno y otro? Pues yo sí que me lo creo, aunque hubiera un predominio de gente de Tiro, que como os he dicho ya no trafican con bienes de lujo, con una serie de cosas, sino ahora con lo que trafican, o sea, lo que buscan son, como pueden hacer hoy las multinacionales en África o en Asia, buscar recursos que los enriquecen en poco tiempo y al poder navegar por mar abierto, pues lo que pasa es que abaratan los viajes porque acortan en el tiempo y hay menos intermediarios. Bueno, a ver si os cuento esto un poco más ordenado. Bueno, hay producciones locales de cerámica también en la zona de Huelva, de tipo griego, incluso algunas inscripciones griegas sobre cerámica elaborada en la propia Huelva, indicio de la presencia física de los griegos en la zona de Huelva, que es casi todas contienen dedicatorias a divinidades griegas y locales, lo que añade
el factor religioso como mediador entre culturas. Sí, eso es una cosa que os tengo que contar alguna vez. Y es que en los templos se traficaba económicamente porque era como un lugar de paz donde no se engañaba a la gente. Donde... A mí eso me ha llamado muchísimo la atención. Era como eh, al ser un espacio sagrado, fueras creyente o no de esos dioses, te atenía, yo que sé, adivino, ¿no? Como las leyes. Y bueno, como que la gente tenía garantía que las transacciones que se hacían ahí llegaban a buen puerto y nunca mejor dicho. Bueno, luego os tengo que hablar un día solamente de eso. Bueno, es improbable que la arqueología confirme la existencia de Argantonio. No hay ningún reto de nada. Simplemente una leyenda que alcanza tintes míticos. Ya sabéis que los griegos son muy dados a apropiarse de todo a través de los mitos, ¿no? Con Cádiz, con ¿cómo era el mito? Es el de los toros, es que no me acuerdo ahora de los nombres, otro el que tenía 3 cabezas, bueno, me acuerdo de la historia pero no de los nombres. En la época en que los griegos porque primero los griegos van en el siglo IX, no se sabe exactamente por qué vuelven en el siglo VII. Pero ellos también comercian con Tartesos y son bien recibidos. Pero lo que está claro es que sí se puede atestiguar que en estos ámbitos de Huelva se produce una gran presencia de griegos, sobre todo de Jonia, que encuentran allí un área propicia para hacer sus transacciones y transacciones comerciales en las que una parte importante debe de ser la plata, porque la zona de Huelva, porque mirad, está Guardamar, está La Fonteta, está, yo qué sé, montones de emplazamientos en el Mediterráneo, pero no tienen comparación con lo que hay en Huelva. En Huelva hay una cantidad de recursos bestiales, o sea, incluso hoy, después de superexplotarla, ¿no? Lo que pasa es que me imagino que encontrarían menas y la agotarían, lo cual no significa que no haya habido menas después. Yo estoy viviendo en Huelva, la Sierra de Huelva, Anazcoyer está hasta arriba también estaba el mar un poco contaminado además, ¿eh? Y porque no sé por qué decía yo esto. Bueno, pues que simplemente que Huelva se convierte en un lugar de atracción para lo que son estos fenicios. Y además de eso es curioso porque dicen, bueno, los fenicios trajeron eh, ¿cómo se llama? El olivo, el no sé qué. Pero no lo trajeron la vid, porque existía, pero era ¿cómo diría? Silvestre, ¿no? Ellos lo que trajeron fue las técnicas para cultivarlo, para maximizar su producción, cómo preparar las tierras, cómo recogerlos, cómo producir vino, etcétera, etcétera. Y entonces, porque los fenicios, aparte de todo, eran muy buenos agricultores, porque de hecho cuando cae Cartago, que era la Fenicia africana, los romanos la espachurran porque es una potencia que no pueden con ella, pues una de las cosas que hacen, lo primero que hacen, pues son muy pragmáticos, es adueñarse de la biblioteca que tienen, hacer una traducción al latín me parece que era Magón, de los libros que hay ¿cómo se dice?, de agricultura, porque son unos alucinantes agricultores, unos increíbles agricultores que saben sacar partido todo lo que era a los alrededores. El hinterland de Cartago eran tierras exquisitas de cultivo, incluso después de haberlos vencido, después de todas las guerras contra Aníbal, etcétera, etcétera. De Lendas Cartago, que hasta Catón, que hasta el censor, que hasta que no, digamos, arrasó Cartago, no sé, pues dicen que incluso echó sal, pero eso es un mito, porque el hecho real es que después hubo, ¿cómo se dice?, colonias romanas y fue una zona de una grandísima productividad, pero los romanos eran muy inteligentes porque se apropiaban de las cosas de uno y otro. Bueno, a ver si os cuento el Antonio, que estoy con los fenicios. Bueno, Tartesos se convirtió en una zona donde había griegos, donde se dio muchísimo mestizaje. El hecho real es que yo, por ejemplo, leo el Tesoro del Carambolo y leo Fenicio, a mí me dicen Tartesos. Es que yo no sé dónde está la delgada línea que separa Tartesos de los fenicios, porque a mí ese tesoro y ya no quiero, porque Tartesos después, no se sabe exactamente por qué, fue subiendo el área hacia Extremadura. Y bueno, Turuñuelo, es que las cabezas esas que encontraron el año pasado
es que a mí me parecen tan orientales, tan orientalizantes, que digo yo, no sé dónde empieza Tartesio y dónde empiezan los fenicios, porque a mí me parecen una sola cosa, pero claro, anatema, no puedo decir eso. Come. Bueno, en fin, está claro que hubo unos indígenas, está claro que viene gente de un lugar mucho más desarrollado por intereses, y está claro que para explotar eso, porque eso no era una cosa que se podía, como diría yo, sacar y a Dios muy buena, había que, digamos, sacarlo, había que fundirlo, había que procesarlo, la escoria, etcétera, etcétera. Tenía todo una inversión, tenía todo un proceso de trabajo y después llévatelo al sitio y llega, porque te podías quedar por el camino. Y entonces todo eso hace que, digamos, se hagan colonias, y estas colonias a su vez pues tienen tierras cultivables, se casan con indígenas, etcétera, etcétera. Por eso digo que no sé dónde empieza Tarteso y no sé dónde empiezan los fenicios, porque para mí casi que se hace una sola cosa. Bueno, voy a hablaros de Tarteso, que va de esto. Bueno, Argantonio ofrece tierra donde instalarse a los foceos, pero el rey les habría proporcionado recursos para que Focea pudiera construir allí una colonia, le dio también dinero para que hicieran una muralla adecuada para defenderse de los ataques de los medos. Y la hicieron, y la hicieron porque así lo constata la arqueología, que es la única que que contrasta la información para saber si es cierta, o es que la tradición oral muchas veces distorsiona porque agranda la historia, o sea, la agranda tanto que el mismo Heródoto, yo qué sé, que era muy amiguillo de los foceos, bueno, los foceos lo hicieron todo. En fin, sigamos, Foceo Foca. La arqueología ha confirmado la existencia de esta muralla, cuya cronología parece situarse a inicios del siglo VI a.C. Y la última noticia de Argantonio, porque no sabemos si ni siquiera existió o no existió, se sitúa en torno al 545 a.C., cuando los foceos son conquistados por los persas, los aqueménides, el imperio aqueménides, que era el primer imperio de aquella época. Y en ese momento una parte importante de los foceos decide abandonar la ciudad para no convertirse en esclavos de los persas, pero ya la opción de marcharse a Tarteso ya había desaparecido, ya no es viable, porque para entonces Argantonio ya había fallecido, como se contaba antes, aunque no parece posible un reinado de 80 años ni 125. Lo cierto es que no sé, no deja de ser, porque Anacreonte dice que llega a vivir 150 años. Lo interesante es la arqueología la que saca a la luz todo esto. De este largo y mitificado reinado coincide más o menos con el periodo en que, es que cronológicamente sí que coincide con el periodo en que, el periodo de Argantonio, que el mismo Argantonio suena griego, es la época en que los griegos están allí. Eso quizá lo que pasa es que indique cuando Heródoto recaba datos, porque los recaba 200 años después, no os creáis que a los 5 minutos, sobre los viajes foceos ha pasado 200 años que se han producido. Entonces, los descendientes de aquellos marinos atribuían ese periodo de intensos contactos con la benevolencia de un rey bárbaro, que los acoge con los brazos abiertos y les da todo tipo de facilidades, incluso contribuye a construir la muralla de su ciudad. ¿Por qué no debió de pasar? Yo sí que me lo creo. Y les invita a trasladarse a su territorio. Este relato mitificado sirve para conservar la memoria de hechos que han ocurrido hacia varias generaciones y han pasado del ámbito de lo real, de la historia, a una historia totalmente distorsionada, mitificada, como pasaba, yo qué sé, con ¿cómo eran? Los cantos de viejo, ¿cómo eran? Bueno, una especie, porque lo del Cid también, eran como agrandaban, distorsionaban, ¿no? Esa es la tradición de la cultura oral, que después pasa a literatura. Bueno, Argantonio es un candidato perfecto para representar este papel de rey y no griego, dispuesto a favorecer a los griegos foceos y a los de Samos también, con los que traba bastante amistad. Tema que, como se ha visto, se repite en muchas ocasiones
en las exploraciones y los viajes así antiguos, arcaicos, ¿no? Los comerciantes, y después ya los griegos construyen un mito de apaga y vámonos, ¿no? Los comerciantes griegos lo que pasa es que llegan a una sociedad opulenta que ha madurado en el siglo anterior y tiene un origen en la llegada de los colonos fenicios y su interacción con las poblaciones locales a las cuales le proporcionan muchísimo progreso. Entonces, a mediados del siglo VII a.C., los fenicios yo creo que llegan en el 7, en el 7 no, en el 9. Lo que pasa es que se toma el 8 como... Es cuando... en el siglo VII es cuando el barco de Coleo de Samos, el primero que se tiene noticia, el primer griego, llega a las costas de un lejano occidente hacia el que supuestamente es como los designios de Dios. Le han empujado los vientos accidentalmente, los vientos contrarios, y se encuentra con una sociedad muy próspera y original, y además de eso muy desarrollada y muy tranquila sería la palabra, muy cariñosa. Tarteso es el nombre que transmiten, porque mirad, ese concepto de Tarsis, lo mismo que Iberia, hay otra Iberia en el ¿cómo se llama? En el Mar Negro. Tarsis, que aparece en la Biblia también, no tiene por qué ser Tarteso, aparece también en los pueblos del mar, o sea, Tarsis podría ser como la esquina final del mar Mediterráneo, Tarsis, ¿no? Pero como hay mucho, porque con los fenicios no solamente es que muere como una civilización, muere una lengua, los fenicios, nosotros no tenemos restos de cómo se definía a sí mismos, siempre hablan de ellos otros, hablan los asirios, hablan los griegos, pero son enemigos, ¿no? Entonces un enemigo no va a hablar bien de ti, y la percepción que tienen de ellos pues es también un poco extraña, o sea, la que tenemos nosotros y la que tienen otros, que era la competencia de ellos. Bueno, voy a ver si Coleo y Heródoto narran su historia. Es un mundo en el que los griegos conocen de sobra, pero resulta familiar para los navegantes y los comerciantes. Los fenicios, cuyas actividades en el suroeste de la península ibérica favorece la eclosión del mundo tartésico, es como una explosión, ¿no? Porque claro, le dan como herramientas. Los fenicios son como la correa de transmisión de todo lo que son todos los conocimientos del creciente fértil, yo que sé, Sumer, Acadio, Babilonia, etcétera, etcétera, del principio de los tiempos, ¿no? Del progreso, aunque su presencia en esta zona está documentada desde el siglo X antes de Cristo. Los fenicios, lo que pasa es que instalan sus primeras colonias en el sur peninsular a partir del siglo IX, el 9 que he dicho yo, antes de Cristo, e introducen novedades como el hierro, la vid, el olivo, porque claro, fundir el hierro eran 1500 grados y eso no todo el mundo, había que había que cargarse muchos bosques para eso, para alcanzar esos grados, no había que colar el hierro, pero claro, se conseguían unas espadas y se conseguían unos instrumentos para la guerra excepcionales. Bueno, ellos traen también el torno alfarero, con nuevos hornos cerámicos. Los fenicios traen también el alfabeto, que es una herramienta básica para el comercio, pero obviamente los tartésicos no tenían flota. O sea, los tartésicos lo que pasa es que venían a su tierra, cogían esos recursos escasos y se iban, pero ellos tendrían pues marinería de cabotaje, o sea, de costear, etcétera, porque ellos no eran una potencia fluvial. Su actividad actúa como un revulsivo para la región, que la transforma totalmente. La presencia fenicia en Tartesos, con la demanda de metales, oro, plata, estaño, tienen también cobre, temas agropecuarios, porque hay también, ¿cómo se llama? Salazones. En toda la costa os tengo que hablar de todo, porque tanto los fenicios como los romanos y los griegos explotan mucho las salazones de esta zona, con destino al levante mediterráneo. En el siglo IX a.C., lo que pasa es que los fenicios levantan el templo de Melcar en la colina de Gadir, a espalda y junto a Sevilla, en Spal, porque es que Cádiz en aquella época tenía 3 islas, creo, tenía como un grupo de islas que ya no son tanto, y construyen el templo del Carambolo, que es donde se hacían transacciones económicas y quizás dedicado a Baal y a Astarte. Esos son santuarios de carácter comercial, es como un centro comercial donde se trajinaba, cuyas
divinidades, lo que pasa es que garantizaban los negocios limpios, la calidad de las mercancías, la corrección de los pesos y las medidas. Era como una convención que se usan en las transacciones donde se custodian documentos de carácter económico, contratos, registros de la propiedad, etcétera, etcétera, ¿no? Es muy curioso que se hiciera en el templo, ¿no? Era como un lugar que tenía como garantía, no sé, Dios era el garante último, digo yo, que sería algo así, ¿no? Pero es una cosa que respetaban las dos partes de los ¿cómo se llama? De los contratos, de las relaciones contractuales. Las dos partes respetaban, digamos, esa honorabilidad. Está la agricultura, está la ganadería y la artesanía, así como la construcción de asentamientos, santuarios fenicios, la fabricación y reparación de embarcaciones, la producción, o sea, en torno a los templos se hacía como una vida económica que para qué. Estaban también las miles de ánforas, que eran como unas ánforas cuadradas en las que se transportaban los productos de comercio y requieren una amplia mano de obra y la cooperación de las élites locales para que todo esto, todo este proceso, toda esta cadena sea posible, ¿no? En cuyas manos se acumula una riqueza y poder que se expresa en bienes de prestigio como las vajillas griegas, tallas de marfil, joyas, etc. Esta cultura que se materializa en el siglo VII, que es el cenit de Tarteso, y es la que conocemos como Tarteso. Lo que pasa es que se caracteriza por la adopción de pautas artísticas, culturales, religiosas, orientales. Hay una orientalización, de ahí el empleo del término orientalización que he dicho para caracterizar esta fase del mundo tartésico que va a tener diferentes etapas y que va a ir, digamos, subiendo, va a tener diferentes etapas y va a ir subiendo hacia, porque todas las culturas estas que teníamos eran como marítimas, se va a ver después, los celtas son más de interior, los íberos son más de exterior, los fenicios tres cuartos lo mismo. Bueno, sus núcleos principales se sitúan, como os he dicho, en Sevilla, en Huelva, Cádiz, el centro comercial más importante y punto clave, que después va a seguir, después de los fenicios va a seguir siendo muy importante, pero en época de los fenicios era importantísimo, y eso además yo no lo entiendo, porque Cádiz no tenía agua, no sé cómo lo hacían. Bueno, Coleo, que es nuestro protagonista griego del que habla Heródoto, y más tarde los foceos llegan a Tarteso entre mediados y finales del siglo VII antes de Cristo, cuando esta cultura llega a su madurez, y la cerámica griega y la fabricada a imitación de esta, hallada en Huelva, dan testimonio de la presencia griega en este lugar, ¿no? Argantonio, el cual Heródoto le llama Basileus. ¿Cómo le llaman los fenicios? Malik, ¿no? Malik, en hebreo también Malik, rey, ¿no? Los griegos Basileus, de ahí viene Basilio, ¿no? Pudo haber sido uno de los régulos o jefes locales de los tartesos. Ya en el siglo VI a.C., el núcleo de la cultura tartésica experimenta una crisis, nadie sabe por qué, nobody knows, por causa absolutamente desconocida, no se sabe si hay una especie de cambio climático, no se sabe, porque incluso los restos que hay, que se están encontrando, generan más preguntas que contestaciones. Por ello se supone su final. Perdura el Valle del Guadiana como testimonio de los hallazgos de la casa de Turuñuelos, Cancho Ruano, que os tengo que hablar un día, ambos en la provincia de Badajoz. Bueno, espero que os haya gustado y darme vuestra opinión. Hasta mañana, bye.